vamos a trabajar el tema de la prueba documental. Voy a abordar 10 temas que me parecen vitales y que van a comprender toda la problematización que trae consigo hoy en día la ya denominada prueba documental. Primer tema, propiamente el abordaje acerca de la prueba documental, que es diferente del documento. Muy bien. La prueba documental es la aportación al proceso de un objeto material, el documento, en el que aparece representada una manifestación humana en torno a un hecho presente de interés para el proceso, como nos dice Serra Domínguez. Las formas que tiene para su producción regular son las de la lectura, la audición o el visionado, según el tipo o la tipología del documento de que se trate. Luego de ello, se requiere su protocolización en un acta, se debate por las partes, en las que éstas tienen la oportunidad de cuestionar su legalidad y pronunciarse sobre el posible aporte probatorio como prueba individual específica. Ese es lo propio del sistema de producción de la prueba documental. Es un momento en la que se oraliza. Oralizar implica ya sea leer, si es un documento escrito, escuchar o audicionar, si es un documento de audio, o visionar, si es un vídeo que contiene imágenes y palabras. Muy bien. El principio de oralidad en la producción de la prueba documental se puede limitar o suprimir en función a su extensión, para lo cual lo central es que las partes que ofrecieron la prueba documental señalen el contenido relevante en función a su pertinencia y utilidad probatoria. Den cuenta de su contenido y expresen en qué medida el contenido que tiene la prueba documental es relevante para acreditar su caso o la estrategia procesal, contribuir a su estrategia procesal. La ley, recuerden, esto es muy importante, solo regula cómo se produce la prueba documental, no cuándo tiene lugar. Para ello es de remitirse a lo que en la doctrina procesalista se llama el deber de esclarecimiento, el principio de inmediación y el principio de contradicción. ¿Qué se puede obtener? Es todo aquello que sea relevante para esclarecer el hecho. ¿Cómo? A través de la contradicción, la inmediación, y aquí se habla de la oralidad. Muy bien. Sus notas características, o sea, de la prueba documental, son 4. La primera es que constituye un medio de prueba en cuanto sirve para trasladar al proceso determinadas afirmaciones de interés para la causa. Segundo, es un medio de prueba real, de carácter real, en cuanto el vehículo de traslación de las afirmaciones que sobre ello hacen las partes a presencia judicial no lo constituye directamente la persona humana,
sino un objeto material producida por ésta, en el que se han fijado dichas afirmaciones. Tercero, la prueba documental es un medio de prueba representativo, en cuanto el documento carece en sí mismo de valor. Teniéndolo exclusivamente, el valor es el contenido del documento. Existen documentos gráficos que son expresión del pensamiento humano, pero también documentos fotográficos, fonográficos, fílmicos, esculturas, pinturas, murales, registros de telex o de fax, WhatsApp, diarios, distintivos, marcas, contraseñas, emblemas, todos ellos fijan los hechos sin necesidad de su elaboración mental por el hombre, que se limita a crear o preparar el instrumento representativo. El documento debe representar un hecho, que es el que justifica su formación. La representación del hecho está fijada sobre o en el objeto material aportado a presencia judicial, el documento. Y en la cuarta nota característica, la representación de un hecho se refiere al hecho presente, ya que lo representado no es tanto el hecho pasado como la afirmación actual coetánea a la documentación de la existencia del hecho pasado o del propósito incluso de realizar un hecho futuro. Señala Hauchen, jurista argentino, que la representación del acontecer humano reflejado en el documento puede ser simple o bien, además de ello, declarativa de un pensamiento. Un documento, en primer lugar, es meramente representativo cuando concreta materialmente un hecho humano vacío de toda declaración expresa de quién es su autor. Por ejemplo, las fotografías, los planos, las radiografías, las pinturas, etc. Por el contrario, es un documento declarativo cuando su autor manifiesta en él una especial declaración de su pensamiento. Los documentos escritos, las cintas grabadas, los discos, los USB, DVD, etc. Trasuntando de esta manera una determinada voluntad del otorgante. Vamos a diferenciar aquí entre prueba testimonial y prueba documental. La prueba documental, allegada, incorporada al proceso, es siempre un objeto representativo, mientras que la prueba testimonial es oral y personal y versa solo sobre hechos pasados. El documento, como ya dije, puede contener enunciados sobre hechos futuros. Por otro lado, la prueba testimonial siempre es declarativa, pero en la prueba documental, el documento puede ser simplemente representativo, como las fotos, mapas, planos. En cuanto a los sujetos, la prueba testimonial proviene de un tercero en el proceso, mientras en la prueba documental el documento puede serlo además de alguna de las partes o incluso del propio juez. Lo dice Hauchen con claridad. Segundo tema o segundo punto, el documento ahora. El documento, en definición de Carneluti, es todo objeto material representativo de un hecho de interés para el proceso. Expresa o incorpora datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria.
Esta representación puede obtenerse bien mediante el método tradicional de la escritura, bien mediante los modernos medios reproductivos, como la fotografía, la fonografía, la cinematografía, el magnetón, las cintas de vídeo, los discos de computadores similares como un USB. Lo importante no es tanto la grafía, como lo es la representación del documento. Como sabemos, la voz documento deriva del latín docere, equivalente a dar a conocer, por lo que por documento hay que entender forzosamente cualquier objeto que dé a conocer un determinado hecho. Por ello, el artículo 383, numeral 1, literal B de nuestro Código Procesal, incorpora extensivamente como documento, por ejemplo, la denuncia que mediante un acta hace el agraviado, el denunciante ante la autoridad. También menciona los informes. Los informes, como sabemos, según nuestro código, artículo 188, es una modalidad de documento que importa una información, que hay el nombre de informe, obtenida de datos que consten en el archivo o registro institucional de una persona. Generalmente, personas jurídicas, así lo dice, repito, el artículo 188 del Código. También son, junto a la denuncia y a los informes, las certificaciones y las constataciones. En esa misma línea nos dice Asensio Mellado que documento, entonces, es toda representación realizada por cualquier medio, escrito, hablado, visionado, etcétera, de la realidad y que preexiste al proceso y es independiente de él, de manera que se aporta al mismo con fines esencialmente probatorios. Es, afirma Claría Olmedo, el medio por el cual el documento se incorpora al proceso el acto o hecho atestado por el documentador en el mismo. Por su intermedio del documento, es posible conocer su manifestación de voluntad o la representación que él ha dejado sobre dicho objeto. Así, el artículo 185 de nuestro código contiene una relación enunciativa de los documentos. Dice que son manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registros de sucesos, imágenes y voces, y otros similares. Igualmente, el Código Procesal Civil tiene un concepto igualmente amplio de documento. Todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. Artículo 233. Y los clasifica en públicos o privados e incorpora, además de los que el código nuestro enuncia, los planos, cuadros, dibujos, microformas en microfilm o en soportes informáticos. Artículo 234 que fue modificado por la ley 26.612 de 21 de mayo de 1996. Hay un autor contemporáneo, el profesor De Paula, argentino. Él
propone una definición de documento de ruptura a partir de los avances ocurridos a fines del siglo pasado y comienzos de este siglo. Él cuestiona que solamente se han añadido cosas a lo que fue en el siglo pasado y hace 2 siglos el tema del documento escrito, y él nos dice que el documento es un objeto corpóreo o no corpóreo, escrito o figurativo, traducido, ahí utiliza la semiótica, en signos estables, o sea, signos convencionales que expresan un contenido intelectual, como aclara Cafferata Nores. El documento, dice de Paula, no es una persona o un animal, es una cosa. No hace falta que el documento logre o no describir o representar y hacer conocible un hecho, pues podría ocurrir, por ejemplo, que la interpretación de un documento escrito facilitara una serie de informaciones absolutamente incoherentes, a partir de las cuales no se pudiera sacar ninguna conclusión. Bueno, evidentemente es una definición abstracta, genérica, y es la base de todo, pero hay que aclarar de que lo que interesa al proceso es un documento que tenga signos que arrojen informaciones coherentes acerca de un suceso. Eso es lo que nos interesa. El centro de la definición de Paula está en la existencia de signos que un ser humano o una máquina, mejor dicho, un humano mediante una máquina, añade en el documento. Desde que signo es una expresión que señale el contenido de fuera del propio signo. Tiene entonces el documento 2 elementos: el o los tipos de signos utilizados y quién o qué añadió los signos al documento. Ahora bien, los elementos del documento, entendiendo que el objeto del documento no es tanto un hecho documentado como el documento en sí mismo considerado esa cosa, son, primero, la cosa, o mejor dicho, para ser más claros, el objeto material que sirve de soporte a la representación documentada, que tradicionalmente ha sido considerada una cosa mueble, susceptible de ser trasladada a presencia judicial. Es indiferente cuál sea ese soporte: papel, fotografía, cintas, películas, cintas de vídeo, discos compactos, USB u otro. Siempre debe constar en un soporte indeleble. Segundo elemento: el contenido del documento ha de provenir de una persona física o jurídica, pública o privada. Debe ser atribuible a una persona. Es indiferente si se trata de una manifestación de voluntad, por ejemplo, un testamento, o si se trata de una declaración de conocimiento, por ejemplo, un acta de directorio, ¿cierto? Un acta de directorio, un certificado médico. Tercer elemento, la forma de representación, que puede ser bien escritura en cualquiera de sus modalidades: manuscrita, mecanografiada, aunque eso ya no existe, impresa o taquigrafiada, o binaria, el idioma binario, que es el idioma de todo lo que es lo electrónico. Bien, puede ser tanto la escritura como la reproducción del mismo hecho representada, bien estáticamente, fotografía o plano, bien dinámicamente, una película, una cinta magnetofónica o un vídeo.
debe resultar siempre comprensible y dar lugar a consecuencias jurídicas. Esto es, su contenido debe ser significativo en sí mismo. Nos interesa lo que tiene significación, no lo que no dice nada. 4. Hay otros elementos que podrían ser la firma, aunque hoy en día existe la firma digital y la firma electrónica. Ya diré las diferencias. Ya diré las diferencias. Y también puede tener la fecha, pero estos datos pueden ser desvelados a partir de otros medios de prueba. Luego no son requisitos esenciales del documento. El documento además puede ser original o con copias. Con el avance de la tecnología pueden haber muchos documentos originales de un mismo objeto. Incluso pueden haber lo que se llama en la prueba o en el documento multimedia, ¿no? Pueden haber las copias espejo, ¿no? Así que no hay ningún problema. Su valoración entonces no estará dificultada en la medida en que no se cuestiona o ésta carezca de solvencia. Estas copias. Es de precisar que por lo general un documento público, hay 3 clases de documentos públicos: los documentos notariales, los documentos administrativos y los documentos judiciales, en donde intervienen fedatarios públicos legalmente habilitados. Siempre, claro está, como dice Gimeno, que actúen en el ámbito de sus competencias y con arreglo a los requisitos legalmente establecidos. El documento público acredita en forma indiscutible, en principio, la autoría y fecha del documento, así como todas las circunstancias que han contribuido a su formación. Eso es obvio. No así, en sí mismo, repito, el documento privado: negocios jurídicos dispositivos, fotografías, copias y fotocopias, películas cinematográficas, cintas de vídeo, cintas magnetofónicas, planos, folletos impresos y por último las cartas. Los documentos privados requieren de una prueba complementaria distinta al documento, ya sea reconocimiento por su autor o que exista sobre el documento la prueba pericial correspondiente. Una clasificación alternativa de documentos es la que propone nuestro autor de Paula. Él los identifica a partir de la necesidad de una nueva conceptualización y no hacer añadidos. Él dice que hay 2 clases de documentos: documentos con indicidad y documentos con símbolos. Los documentos con indicidad son aquellos que tienen una relación de causalidad con la realidad: las fotografías, audios y grabaciones de imagen. La indicidad es la propiedad de un signo que en teoría varía directamente con la realidad. En cambio, los documentos con símbolos son aquellos que no tienen relación causal con la realidad: textos, lenguaje y símbolos en general. Los símbolos no tienen ninguna relación automática con la realidad y solo sirven de acuerdo con convenciones preestablecidas. Así de claro. De otro lado, en el documento tenemos que distinguir entre el autor del documento y el destinatario del documento. Autor es aquel a quien se le atribuye jurídicamente, el que a su vez puede ser diferente de su autor material. En efecto, el que solo firma un escrito que contiene una manifestación de voluntad negocial
suya, elaborado por otras en su confección, es autor jurídico, mientras quien hace la elaboración específica es el autor material. El documento, además, procesalmente puede ocupar dos roles: como medio de prueba o como objeto de prueba. El documento será, que es lo que estamos estudiando, un medio de prueba cuando sirva en virtud de los actos o hechos en él contenidos y representados. Sirva para esclarecer un hecho. En este caso es lo documentado lo relevante, o sea, el dato consistente en la manifestación de voluntad en él realizada. Pero, segundo, cuando lo que interesa no es su contenido, sino el documento en sí, en su materialidad, ya sea porque se haya puesto en duda su autenticidad o porque sea el corpus criminis, el cuerpo mismo del delito, será pues entonces un objeto de prueba. Así nos lo aclara Davis Echandía, gran jurista colombiano. Y esto implica, como siempre, diferenciar entre documento y su contenido. Aclara Carneluti, cuando el documento es representativo, declarativo, o sea, de aquellos en los que su autor ha vertido en él una especial manifestación de voluntad, cabe distinguir el documento en su materialidad de la declaración que contiene el propio documento. Así, una cosa es el pago de una cantidad de dinero y otra es el recibo que como documento lo acredita. Una cosa es la compraventa de un predio y otra el documento escrito negocial que la concreta. La importancia de esta decisión estriba en que los vicios que afectan a la manifestación de la voluntad producen la nulidad del acto jurídico, pero no la nulidad del documento en el contenido. Esto es muy importante. A nosotros nos interesa el documento. El documento, aclara Cini, entre otros, conserva toda su validez como objeto medio de prueba de ese mismo acto, o bien con cualquier otra finalidad probatoria relevante para la causa. Este es un tema que es central porque muchos se confunden en la materia. No, ese documento es nulo y por tanto no puede valorarse. ¿Cómo que no? Diferencie usted los requisitos legales del acto jurídico del documento que lo contiene. Tercer punto. Importancia de la prueba documental. Hoy en día, en la modernidad, en este siglo XXI. Por razones históricas, en sede del proceso penal, se concedió un papel marginal a la prueba documental. Antes del siglo XX, los delitos raras veces eran documentados. Y de ser aportados documentos, la tecnología de esa época no permitía la inclusión de datos que ahora se dan con profusión. Hoy en día, especialmente los delitos económicos, contra la administración pública o cometidos por personas jurídicas, incluso en los delitos violentos cometidos en la vía pública, los hechos punibles están explicitados mediante mails, mensajes de texto, WhatsApp, conversaciones de texto, chats, que han sido enviados con carácter previo a la comisión del delito. También existen extractos que demuestran la disposición de dinero de un cajero automático
o del pago de bienes de consumo a través de tarjetas de crédito. Todo esto se documenta, sin contar con los billetes de avión, autobús, barco, cualquier medio de transporte, trenes, que cada día identifican con más precisión al comprador del título de viaje. Asimismo, en los delitos contra la administración pública, la exigencia de documentación administrativa a partir de los principios de transparencia y accountability, o sea, rendición de cuentas, que revele la actividad del funcionario y sus relaciones con proveedores o con extraños, es abundante. Y a partir de ella se puede esclarecer los delitos. Todos dejan huella escrita, huella documental. Igualmente están las filmaciones de lugares públicos o privados, que también genera un llamado documento multimedia, que será objeto de análisis en el proceso, ¿no? Las cámaras de videovigilancia, ¿no? Drones de la autoridad, drones con cámaras de video, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, en la sociedad actual no hay casi nada que no revele algún vestigio material de lo ocurrido y pueden evidenciar los movimientos del sospechoso, su coartada, su actitud personal previo y posterior a los hechos, etc. En la actividad mercantil, comercial, también existen delitos que se desarrollan a través de operaciones financieras o mercantiles y relaciones con la opinión pública, y que por descontado dejan documentación ingente y con frecuencia de difícil análisis e inteligencia. Para ayudar a ello, tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema legal, un conjunto de instituciones públicas que realizan esta labor de análisis documental, que hacen auditoría de cuentas. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, la SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, los organismos de inteligencia policial, que lo que hacen es analizar las expresiones equívocas, oscuras, crípticas, que los delincuentes en delitos, por ejemplo, de tráfico de drogas, de lavado de activos, terrorismo, en que ellos trazan sus comunicaciones y tienen que ser debidamente traducidas, tienen que ser comprendidas, y solamente expertos pueden hacerlo. En consecuencia, la prueba documental en el proceso penal ya no es un fenómeno minoritario. Y además, en la mayoría de supuestos, esta prueba será objeto de una prueba pericial complementaria, como ya dije. En todo caso, el documento contendrá una serie de datos que deben ser objeto no solo de una mera lectura o de observación, sino de interpretación a través de mecanismos complejos que tienen sus propias singularidades. No solo se trata de leer, no solo se trata de escuchar, no solo se trata de observar, no, hay que interpretar. La tipología plural de documentos, especialmente el llamado documento tradicional, que es el escrito, y los documentos multimedia, electrónicos, digitales y las filmaciones, ya no permite diferenciación de valoración, pues en todos los casos
los documentos, la prueba documental debe ser valorado conforme a las reglas de la sana crítica, que implica el respeto a las leyes de la lógica formal, trazar una adecuada y exacta y correcta máxima de la experiencia y ser conforme y seguir los conocimientos de la ciencia. Como esto es algo muy, muy claro. El documento multimedia, en buena cuenta, dice Nieva Fenol, no es más que una actualización técnica del documento escrito tradicional. Luego, la única práctica posible de la prueba con respecto a estos documentos consiste en lo que nuestro código dice, aunque no es castellano puro, oralizarlos, o sea, leerlos, escucharlos o visionarlos directamente por el juez o con ayuda de una computadora. Ahora las computadoras ya no hace falta equipos especiales. Las computadoras ya tienen en sí mismo, por su nivel de sofisticación y avances tecnológicos, con una computadora, una laptop, basta. Esta oralización en sede de investigación preparatoria o del plenario, en presencia o con citación de las partes, lo que mejora es la capacidad de contradicción y por ello a la postre el derecho de defensa. Cuarto tema. La interpretación ahora del sentido de un documento. Interpretar es determinar el sentido de las cosas. Eso es interpretar. Ya he dicho, afirmo, los documentos se interpretan. No basta con su simple oralización. Si se trata de un documento escrito, debe acudirse a lo que se llama la semiótica textual. Semiótica textual. Y la semiótica textual implica seguir 4 grandes pasos. Fíjense, es algo novedoso. Esto así nomás no se sabe, no se dice porque en los dogmáticas de los procesalistas eso se pasa de largo. Primer paso. Se debe realizar, cuando es un documento escrito, el análisis de la coherencia del documento, tanto de un modo global, con el texto completo, como frase por frase, teniendo en cuenta la cultura e ideología del autor del documento. Asimismo, debe analizarse las equivalencias semánticas entre las diversas partes del texto, lo que es importante para averiguar los elementos subjetivos del tipo delictivo objeto del proceso penal. Segundo paso, se debe contextualizar. Fíjese, desde un punto de vista de la filosofía del conocimiento, la contextualización es algo ineludible, imprescindible. Aquí, segundo paso, se debe contextualizar el documento en el sentido de que todo escrito se ha realizado en un preciso entorno que no debe ser ajeno al juez, porque también el entorno ayuda a interpretar el sentido del documento, averigua en qué circunstancias fue redactado. Así, no es lo mismo que el documento se firme ante un notario o se haga privadamente, así como tampoco es lo mismo una factura realizada periódicamente y con habitualidad que una factura extemporánea y que destaca por la cantidad facturada. Los montos son más o menos parejos y luego hay un hipo. Eso te dice mucho. No es lo mismo un email, un correo electrónico entre amigos, personas conocidas que se tienen con mutua confianza, que un mail entre
entre desconocidos, en donde prima los buenos modales y un trato tendiente a lograr un asentimiento, ¿no es cierto? Además, es el tercer paso es que lo anterior se enlaza con la modalidad del documento, que intenta describir la actitud que tuvo el sujeto cuando lo redactó o su estado previo a hacerlo, en función de que intente simplemente comunicar un hecho o bien persuadir o incluso manipular o amenazar. Además, es preciso el estudio de la comunicatividad, repito, comunicatividad del texto, lo que sirve para valorar las intenciones del mismo, estudiando el escrito gramaticalmente, tratando de inferir lo que el escrito deje implícito a través de alguna de sus lagunas o silencios. Los silencios o las lagunas expresan también una comunicación y eso puede desprenderse. Cuarto paso, también debe estudiarse al autor del texto, determinando su cultura y competencia para redactarlo. Ello permitirá evaluar, por ejemplo, si sabía que estaba redactando un contenido antijurídico o bien pertenece a la forma, a su forma natural de expresarse, de cómo expone sus ideas. Dependerá. Esto es mucho para apreciar cuando son objeto de prueba y medio de prueba también los escritos, los llamados libelos, ¿no? En los delitos, en los delitos verbales, en los delitos de comunicación, ¿no es cierto? Difamación, injuria, calumnia, ¿no es cierto? A veces hay que ver cuál es la costumbre, la forma de ser del que redactó el escrito a partir del conjunto de sus trabajos, por ejemplo. Si en el caso de un periodista, por ejemplo. Quinto tema, el documento y la prueba pericial. ¿Correcto? Muy bien. Una prueba pericial clásica desde antiguo es la prueba pericial caligráfica, ¿no es cierto? A fin de averiguar el autor de un documento analizando los trazos de su escritura. Era la única que antes, con lo absoluto del documento escrito como prueba documental, se podía realizar. Esta prueba lo que hace es comparar el cuerpo de escritura, es decir, un texto manuscrito de autoría indubitada, con la escritura del documento dubitado cuya autoría se desea conocer. Sus conclusiones, empero, y eso lo estamos viendo a cada rato, son poco concluyentes e imprecisos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la posición en que se encontraba el sujeto cuando redactó, la hora en que redactó, si era o no de una edad avanzada, cuál es su edad, si es un niño es diferente, y el estado de salud, estaba con fiebre, estaba con problemas de presión, ¿no? Etcétera. Todo eso influye en la forma de escribir, como sabemos nosotros. Hoy en día, por la difusión de los documentos telemáticos, su incidencia ha disminuido muy notablemente. En la actualidad, son frecuentes los documentos multimedia suscritos con firma electrónica. Las transacciones telemáticas
obligan a utilizar firma electrónica, por lo que para averiguar la autoría del documento se precisa no solamente la comprobación de la autenticidad de la firma, lo cual precisa un requerimiento al prestador del servicio de red para que aporte los datos de la conexión, así como realizar una pericia que realice la interpretación de estos datos. También es útil la prueba pericial que acredita la integridad de las filmaciones o de las fotografías, de manera que no se ha producido, analizar si se ha producido alteraciones ni en el sonido ni en las imágenes. El informe pericial podrá determinar que la grabación ha sido o no manipulada. También son útiles las pericias que realizan el reconocimiento de la voz y cuya verosimilitud hoy en día está muy desarrollada. De igual manera, las pericias que establecen si el imputado es la persona reflejada en una filmación. Y asimismo, son necesarios los exámenes periciales que concluyan la falsedad de documentos públicos como el dinero, los documentos de identificación de personas, el DNI, tarjetas de propiedad, brevetes, etc. En todos estos casos, la tecnología registra avances impresionantes en la materia, incluso con el apoyo de la inteligencia artificial, y dependerá de la generación de los instrumentales utilizados para su mayor seguridad conclusiva. Evidentemente, determinar una voz dependerá muchísimo de cuál es el tipo de instrumental utilizado. Cuanto de más cercana generación sea, será mejor. Claro, esto cuesta mucho. Igualmente, lo que se refiere a determinación de imágenes y si una persona, si el imputado es la persona que aparece en la imagen. Hoy en día existen máquinas muy sofisticadas que te permiten, primero, aclarar, limpiar una imagen oscura o borrosa y luego compararla con la del imputado. En segundos. Claro, esto depende. Estas máquinas muy sofisticadas que solamente la hacen los países desarrollados requieren inclusive una previa autorización de seguridad nacional por parte de los países que venden. Así nomás nadie puede tener determinada máquina, inclusive para los aparatos que interceptan comunicaciones. Primero hay que ver la generación. ¿Qué generación de aparatos es? Más cercana cuesta más, carísima. Y luego, más sofisticada, requiere un tipo de autorización y una confianza del país que vende al país que pide muy alta, muy alta. Por tanto, y además, el personal debe de estar y debe de capacitársele a uno. Cuidado entonces, todo depende, por eso es bueno que cuando esta pericias usted pregunte cuál es la máquina que ha utilizado, cuál es su generación y averigüen, y para eso están googleando qué características tiene esa máquina y si hay otras más avanzadas que permiten qué más hacer, qué más dar. Eso es importante. Muy bien. Sexto punto. La llamada verificación documental.
la verificación documental. Enfatiza Serra Domínguez que esencial a la prueba documental es la distinción entre el documento en sí y el acto documentado, como ya lo he dicho reiteradas veces. Dice Serra, como ya lo he dicho, el documento carece de valor en sí mismo. Solo lo tiene el valor en forma indirecta en cuanto medio de representación del acto en el documentado. Para que dicha representación sea posible, se requiere en primer lugar que el documento sea auténtico, refleje a su autor o que tenga perseidad probatoria, que no ha sido manipulado o alterado. A la prueba documental propiamente dicha o prueba por el documento ha de preceder la prueba de la autenticidad del documento. Esto es todo lo que se denomina pues la problemática de la autenticidad. La prueba de la autenticidad puede evidenciarse en sí misma del hecho de que se trataría, por ejemplo, de un documento público. En principio se justifica su autenticidad y no hace falta su verificación en función a la circunstancia de la intervención y de un oficial público en su otorgamiento, en tanto en cuanto no existen dudas de ser tal y en su formación y emisión se cumple con las exigencias legales correspondientes. Pero fuera del documento público, en los demás documentos, si se cuestiona su autenticidad, será necesario verificar su autenticidad. Y así se procederá primero a reconocerlo por quien se repute su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro, que tomó la filmación, que tomó la foto, etc. Asimismo, podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas en calidad de testigos, si están en condiciones de hacerlo, claro está, son los supuestos de verificación mediante prueba personal, ¿no es cierto? Prueba personal. Segundo, se puede hacer, es más segura aparentemente, mediante prueba pericial, como ya he dicho. Así lo dispone el artículo 186 del Código. Desde luego, acá hago una aclaración. Existe libertad probatoria, dice Caferata, y será del caso acudir a la prueba de verificación que se cuente y sea en el caso concreto la más idónea. Incluso se puede acudir a la prueba por indicios. No necesariamente la verificación documental se hace por pericia, y no es el caso de decir se requiere pericia, porque se requiere siempre pericia, estás hablando ya de prueba tasada, de prueba legal, y eso no es el sistema acusatorio. Sin embargo, es obvio, primero, que la pericia tiene que estar sólidamente conformada y además tiene que tener datos de corroboración en los demás datos que la causa incorpore a través de otros medios de prueba. En los casos de documentos privados, el sistema de sana crítica racional por el que optó nuestro código descarta toda restricción o forma especial respecto al modo que se debe probar la existencia o autenticidad de un documento privado cuando éste es objeto de prueba, como tampoco la eficacia probatoria que a éste se le debe otorgar cuando es medio de prueba en el proceso. No hay reglas. De ahí que no existan normas expresas sobre la cuestión. Se rige por este principio general.
No hay al respecto una norma de remisión a la legislación civil, Código Civil o Código Procesal Civil, como la que existe en los casos, fíjense ustedes para que comparen, del artículo 157, apartado 2 del Código Procesal Penal, que se refiere a la forma como se ha de probar el estado civil o de ciudadanía de las personas. Desde el derecho probatorio, el documento es relevante si el documento, de ser legible, escrito, sea legible. Es lo que se llama el principio de legibilidad. Y en este, como en todos los demás casos, si mediante su contenido ideológico se puede obtener una prueba, tal como señaló, por ejemplo, la jurisprudencia alemana. Para textos cifrados, desde luego, se requiere de un perito. Ya hemos dicho, hay pericias de inteligencia para definir, por ejemplo, en caso de terrorismo, los papeles privados que se le encuentren a los imputados por tan grave delito requieren ser interpretados con la ayuda de un perito, de un policía experto en esta actividad terrorista, ¿no es cierto? Muy bien. Y también los textos que contienen textos extranjeros, se necesita un perito o mejor dicho, un traductor. Las copias, fotocopias, etcétera, respecto de las cuales se sabe que coinciden con el original, pueden ser oralizadas en lugar del documento original, como dice Folk. No hay problema. Caferata nos dice que con sus particularidades integre esta temática de cómo se verifican documentos. Primero, el llamado documento digital. Aquí voy a hacer las precisiones. El documento digital es la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Se utiliza el lenguaje binario propio de Internet, que satisface el requerimiento de escritura siempre y cuando no se trate de los casos expresamente excepcionados y esté signado mediante firma digital encriptada, que es una firma que finalmente se equipara a la manuscrita. Otro tanto ocurre con el documento electrónico, cuya, acá claro, principal diferencia con el documento digital es que carece de una firma digital, o sea que no tiene certificación, es firma no certificada. La digital tiene que ser certificada. La electrónica no es certificada, pero utiliza los mecanismos de Internet. O ya sea que en el documento no hay firma. No escapan a esta cuestión, en tercer lugar, los medios modernos de registro de imágenes, fotografías, sonidos, grabación o ambos a la vez, filmaciones, vídeos, DVD u otros sistemas informáticos. Séptimo tema. La incorporación de la prueba documental. Como ya he dicho, el código reconoce diversas vías para incorporar al proceso la prueba documental. Estas pueden ser, uno, mediante el ofrecimiento y entrega de la prueba documental por las partes al fiscal o al juez, según dónde está la causa. Segundo, mediante la orden de presentación o exhibición dispuesta por el juez. Y tres, mediante la incautación instrumental. También se le llama secuestro documental, se llama eso. Así fluye del artículo 184, lean ese, apartado 1 del Código Procesal Penal. Existe una obligación procesal para quien tenga en su poder un documento pertinente, útil y conducente para la causa,
que sirva como fuente de prueba, para que sea que se trate de persona natural, jurídica, público, privada, que en caso de incumplimiento determina la intervención judicial y las órdenes, ya sea de presentación o de incautación instrumental. La orden de presentación se puede plantear a las partes, salvo al imputado o a terceros. Ya explicaré por qué no al imputado. Se dicta cuando el documento debe servir como medio de prueba o se le necesite para realizar el cotejo, cuando se ha puesto en duda la autenticidad del documento exhibido, del documento inicial. La incautación instrumental, por su parte, procede, sea el documento público o privado. Es un medio, mediante un acto de fuerza legalmente concedido, para incorporar el documento en cuanto medio de prueba o cotejo al proceso. Siempre procede cuando el documento lo tenga el imputado, pues a él no se le puede pedir, no se le puede expedir una orden de presentación para que voluntariamente lo entregue. Tenemos varias prohibiciones, que es del caso tener presente. Primero, no se podrán incautar cartas o documentos que se envíen el imputado y su defensor, porque forman parte del derecho a reserva y del secreto profesional y del derecho de defensa. Segundo, tampoco se incautarán los documentos que constituyen secretos de Estado y secretos profesionales. Tercero, igualmente, los documentos sustraídos en función a la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados. Acá hay una serie de discusiones que algunos dicen depende de lo que se tenga y hay que hacer un juicio de proporcionalidad. Muchos tribunales del mundo dicen no, no se hace ninguna proporcionalidad porque la sustracción es una conducta delictiva en sí misma. Y frente al derecho al desarrollo de la personalidad y el derecho al secreto de comunicaciones y de documentos, al secreto documental, no hay nada que pueda superarlo. Esto es una discusión, ¿eh? Aquí en el Perú han considerado que hay que hacer, por lo menos hasta las instancias inferiores, todavía no hay pronunciamiento de la Suprema ni del Tribunal Constitucional acerca de las sustracciones. Los documentos allegados al proceso podrán ser conocidos y revisados por las partes, como sabemos. Se ofrecen los documentos no en cualquier momento, ¿eh? Como era con el código viejo. El código no dice no. Hay oportunidades procesales. Se hacen en sede intermedia o en el periodo inicial del plenario, ¿no? En este último caso, cuando es en el plenario, bajo la limitación de que debe ser prueba nueva. Y también se puede hacer como prueba final. Para su utilización en la sentencia han de oralizarse, como ya he dicho, leerse, escucharse o visionarse, así como en todos los casos debatirse en el periodo probatorio del plenario. Y antes, si se trata de prueba documental escrita en idioma extranjero, se debe traducir. Artículo 187, apartado 1 del Código. Si el documento multimedia se allegó en sede de investigación preparatoria, se procederá en esa sede a su visionado o representación. Y de lo que se levantará el acta respectiva con intervención de las partes. Artículo 184, numerales 2 y 4. Cuando se presenta en investigación o cuando el fiscal por ejemplo no lo ha hecho. Ya eso se hace
en el juicio oral, pero bajo fórmulas más directas y más simples, desde luego. Octavo punto. El imputado frente a la prueba documental. La intervención del imputado en el proceso penal está gobernada genéricamente, salvo excepciones, por el principio de incoercibilidad. No es posible influenciarlo ni constreñirlo a que suministre prueba en su contra. Es garantía de defensa procesal desarrollada en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal. El imputado solo puede aportar prueba en tanto lo beneficie y mediante una decisión libre e informada por su abogado. Cuando él se opone o cuando él no presenta prueba alguna, esto no puede ser utilizado o inferirse de su oposición o de su pasividad un indicio de culpabilidad. No. Así las cosas, el imputado no está obligado a responder u obedecer a una orden de presentación de documentos que se dice tuviera en su poder. Ello no obsta, sin embargo, a que el juez, si tiene información aportada por la Fiscalía de que podría tener el documento, ordene su incautación, el allanamiento domiciliario correspondiente, etc. Así lo dice el profesor Núñez, jurista argentino por lo demás, penalista y procesalista penal. Asimismo, cuando se trata de documentos de cotejo, para hacer un cotejo, igualmente no está obligado a presentar un cuerpo de escritura ante el fiscal o el juez o ante el perito calígrafo. Tampoco cuando se trata de que aporte su voz o que se le tome fotografías o se le filme para poder hacer un juicio de comparación. No. Podrá rehusarse sin que tal rehusamiento importe un indicio de culpabilidad en su contra. Igualmente, como ya se anotó, no se le podrán incautar cartas o documentos que se envíen o entregan a los defensores para el desempeño de su cargo. Prohibiciones que tienen un carácter de legitimidad constitucional, que si se incumplen, se incurre en prueba ilícita y por tanto a que sean inutilizados, inutilización de los documentos así obtenidos. Punto 9, penúltimo. La captación de imágenes. Algunos lineamientos interesantes. La captación de imágenes mediante cámaras, en principio, no tiene ningún problema de eficacia probatoria. Las grabaciones constituyen, ya lo he dicho, prueba documental. Punto. Si se trata de cámaras fijas en ambientes públicos o abiertos al público, la captación de imagen es libre, a menos que se afecte la inviolabilidad del domicilio y no se respete el derecho a la intimidad, right of privacy. La forma de introducir esta prueba es a través de la cinta original, de un documento original, del máster, como se dice. La captación velada, ahora, o subrepticia de imágenes de contenido criminal por parte de policías o de la víctima, al tiempo de cometer o intentar cometer un delito, no resulta inválida, a menos que vulnere derechos fundamentales, como siempre, inviolabilidad del domicilio, derecho a la intimidad, y no se obtengan bajo coacción, derecho a la integridad personal. No hay limitaciones en el ámbito de espacios públicos o semipúblicos, ni en locales comerciales, oficinas, despachos, establecimientos oficiales, entre otros.
Algunos datos, como enfatiza el profesor Chaya. No cabe en estos casos alegar vulneración de la intimidad porque la supuesta intimidad ha sido ventilada libremente por quien interviene en el acto delictivo. Segundo, tampoco puede considerarse una confesión, pues se asimilan a las expresiones que voluntariamente realiza un sospechoso de manera espontánea en la órbita extrajudicial. Tercero, puede asimilarse al trato dispensado para los delitos flagrantes, en donde la víctima y los testigos se encuentran habilitados para intentar impedir el delito en curso, incluso para aprender al infractor, como dice Carbone. Cuarto, los imputados no pueden ampararse en la garantía de no autoincriminación si fue su conducta discrecional la que posibilitó aquella comprobación, es decir, que aquellos asumieron el riesgo, los delincuentes, de que la oferta ilegal que estaban realizando pudiera ser reproducida ante los tribunales por quien la realizó, como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Quinto, tampoco se transgrede en estos casos el derecho al secreto de las comunicaciones, pues la grabación o captación lo hizo siempre que lo haga uno de los intervinientes en la conversación o comunicación. Se castiga al tercero que ingresa, no a uno de los dos comunicantes. Sexto, ojo, cuando se trata de reportajes periodísticos obtenidos mediante la utilización de cámaras ocultas, tenemos que aplicar el principio de proporcionalidad, por lo que es posible que prime el derecho a la información por razones de interés general o público, o de notoriedad y proyección pública del afectado. Y si la imagen captada no es o es un elemento imprescindible para la finalidad informativa, si ésta no ejerce Bueno, queridos alumnos, vamos a esperar unos momentitos porque parece que el doctor César San Martín está teniendo problemas con su audio, así que hay que esperar un momentito, por favor. Por supuesto, no hay problema.
Muy bien, creo que, Doctor, bueno, me salí, me están ¿nos escuchando, ¿no? escucha? Me están escuchando, Sí, ¿no? sí, doctor. Muy bien. Estaba en el séptimo, un séptimo punto acerca de los problemas que tiene este tipo de documentos. Y decía, el acceso al contenido de las conversaciones por redes sociales, si se trata, por ejemplo, de mensajes entre el imputado y una menor víctima, no es del caso de una vulneración al derecho al secreto de las comunicaciones desde que ya cesó el mensaje y llegó el mensaje al receptor, sin perjuicio del derecho a la intimidad que en este supuesto no se exige previa orden judicial para su acceso. La madre tiene derecho a la revisión como titular de la patria potestad, además de una actividad delictiva no agotada, sino viva, cuyo objetivo prioritario es hacerla cesar. Explico mejor el caso para que ustedes vean. La mamá tomó el celular de la hija menor de edad y ahí advirtió sus contactos en Facebook y en WhatsApp que tenía con el encausado, con una serie de conversaciones en una lógica, en una lógica sexual, de acceso carnal a la criatura. Primero que acá no se puede decir hay violación a la intimidad de la criatura o que se ha metido un tercero que ha tomado el celular, lo ha sustraído, no hay acá este caso porque es la madre y tiene la patria potestad. Y por otro lado hay un tema, secreto de las comunicaciones. Desde el momento mismo en que el mensaje ya cesó y llegó al receptor, está ahí almacenado, ya no es un problema de derecho al secreto de las comunicaciones, sino ya es un problema que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Y acá, y el derecho a la intimidad no requiere para levantarlo orden judicial. Basta sospecha razonable. ¿Correcto? Ahí está la diferencia. Cuando uno tiene en su cuenta, uno tiene en su WhatsApp, está almacenado las conversaciones escritas que ha tenido con varias personas y está ya ahí, eso no es un tema de, no es un tema de secreto de las comunicaciones. Esto es un tema de intimidad. ¿Correcto? Ese es el problema. Cuando la cosa es actual, sí.
en plena comunicación, ahí sí. Pero cuando ya se archivó y está allí, eso no es un tema de secreto de las comunicaciones, porque ello presupone actualidad, acá no hay. Eso quiero que quede bastante claro. Y cuando es la mamá la que se mete, no hay ningún problema, o los padres, no hay ningún problema. Otro caso que hemos tenido muchos es que el marido celoso roba el celular o le pone un troyano al celular de la mujer, de modo que tiene acceso a todas sus comunicaciones. Y allá aparece que esta señora lo engañaba con X persona y que con ese X persona tenía unos tratamientos de un delito de colusión o de tráfico de influencias. Esa prueba en ese caso, por haber sido sustraída y vulnerar todo, no se puede aceptar. ¿Correcto? Eso ya lo hemos declarado. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, con esto acabo. Ya me he demorado bastante. La llamada prueba documentada. También llaman en España prueba narrativa. Explico. La prueba documentada, diferente prueba documental, está referida a las actas levantadas con motivo de la realización de actos de investigación o diligencias procesales. Y como tal tendrían carácter de prueba preconstituida, diligencias objetivas e irreproducibles, o en su caso de prueba anticipada. Es obvio que esas actas se erigen en documentos oficiales y su incorporación al juicio para su consideración como prueba utilizable está sujeta a la exigencia propio de las pruebas sumariales, o sea, de no repetibilidad o no disponibilidad y de urgencia, así como al cumplimiento de las reglas jurídicas que rigen la actuación de cada acto de investigación en particular. Genéricamente, en sede sumarial o en sede de investigación, el principio de posibilidad de contradicción es el que rige. O sea, el acto para que pueda realizarse y no sea cuestionado, tiene que tener, cuando sea posible, la comunicación, la notificación de su realización a las partes, bien notificados. Si asisten al acto, bien, y si no, también se hace porque es un tema de urgencia. ¿Correcto? Eso cáptenlo muy bien, cáptenlo muy bien. Salvo el caso de disponibilidad imprevisible o el peligro de pérdida por la demora. Lo imprevisible, pues. Póngase usted que, por ejemplo, el agraviado está muy mal herido, yace en el suelo, se acerca el policía, le pregunta y filma lo que en última instancia le dice, fue mi amigo, fue Pedro, tal, identifica al imputado. Y dice muchas cosas más. Evidentemente, este es un dato de imprevisibilidad, ¿no? Está en artículo mortis. Ahí sería estúpido, irrazonable pedir que esté un abogado. No se puede, no se puede. Así como un señor capturado en flagrancia, en ese momento se le revisa y se le incauta lo que tiene. No pueden pedir abogado. Pues el elemental. En fin, quiero que capten estos temas. El artículo 383 del Código regula este tipo especial de prueba. Expresamente, fíjese, este es el artículo clave, para todo. Expresamente incorpora primero las actas que contienen prueba anticipada. ¿Y cuándo se anticipa la prueba? Artículo 242 del Código.
testimoniales y examen del perito, careos, reconocimientos, inspecciones, reconstrucciones, declaración de niñas por delito contra la libertad sexual y de testigos en caso de delitos contra la unión pública y criminalidad organizada. Artículo 242. Segundo, las actas de testimoniales mediante exhorto. Tercero, los informes periciales y actas de examen pericial y de debate pericial, siempre que ha mediado el emplazamiento a las partes o éstas hayan asistido, o siempre que hay un problema, se van a leer porque han fallecido, están enfermos, inhabilitados, no se sabe dónde están, cambió de domicilio, no se sabe dónde están, entre otros motivos graves. Cuarto, las actas que contienen declaraciones prestadas ante el fiscal según los requisitos anteriormente señalados. Cuarto, las actas levantadas por la policía fiscal o el juez que contengan diligencias objetivas o irreproducibles. Es lo que se llama en doctrina la prueba preconstituida. ¿Cuáles son? Actas de intervención, actas de reconocimiento, actas de detención, actas de registro, actas de inspección, actas de revisión, actas de incautación, actas de allanamiento, etc. Todas estas siempre se consideran indisponibles y se consideran urgentes. Y cuando no se pueden actuar en juicio, se procede a lectura de las actas que se han levantado en el curso de la investigación. Repito, lean ustedes el artículo 383. Cada país tiene una regulación de lo preconstituido y anticipado y lo documentado más o menos amplia. Nuestro código ha sido amplio, ¿no? Ha sido amplio. Es amplio. Todo lo que puede hacerse. ¿Ya? Ahora bien, y finalmente, se le da un carácter de prueba documentada a los informes periciales de las instituciones oficiales especialmente dedicadas a labores periciales. Por ejemplo, Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal, Contraloría General de la República, SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera. Es obvio que sus actuaciones, lo que envían, los informes que envían al fiscal, tienen un definido carácter pericial de pericias institucionales, extraprocesales. ¿Cuál es lo propio de ello? Que nosotros ya lo hemos dicho en un acuerdo plenario hace mucho tiempo. Si no se afirma la falsedad del informe elaborado por estas instituciones, ni se cuestiona la percepción sensorial del perito o la corrección o incolumidad de las operaciones periciales realizadas sobre el objeto peritado, salvo que expresamente lo pidan las partes, siempre que fueran pertinentes y útiles, solo en ese caso se convocará a los peritos al juicio con una particularidad. Cuando se trata, como saben ustedes, de peritos institucionales, no tiene que ir necesariamente el perito que hizo el dictamen, porque en estos casos el dictamen lo hace la institución y es la jefatura de la institución la que designa a quién quiere ir, a quién manda. ¿Correcto? No necesariamente tiene que ir el autor del documento. No. Se le da el tratamiento entonces, en este caso de la pericial, de prueba pericial documentada. Ojo, no necesariamente tienen que concurrir. Y solamente concurrirán desde una perspectiva de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, por cierto, cuando
se hagan determinados cuestionamientos expresamente concebidos. Si no, no. Regularmente solamente se leen y se debaten de sus propios términos. Lo más importante, y siempre habrá cuando hay pericia de parte, en la que sí es mejor que vengan los peritos oficiales o institucionales, se sometan a contradicción, expliquen el documento pericial que han realizado y luego discutan, se debate, eso se llama debate pericial, ¿no? Con el testigo de parte, etcétera, para confrontar su nivel de conocimientos, de información, calidad de sus juicios periciales, etcétera. Muy bien, esto es todo de una prueba que es muy compleja. Vamos a esperar unos minutos a que el doctor César Martín vuelva a conectarse al Zoom, por favor, queridos alumnos. Nuevamente me perdí con esto de los internet, está complicado. Muy bien, ya he acabado, muchas gracias, estoy a su disposición. Sí, doctor, muchas gracias por incorporarse y bueno, queridos alumnos, les doy pase. Si pudiera levantar su mano para darles en orden, ¿no? La palabra. Y bueno, tenemos la mano levantada de la doctora Andrea Cornelio. Doctora, adelante, puede formular su pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, 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 le escucho, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su clase. Doctor, quería hacerle la consulta respecto de un caso en concreto, ¿no? Lo que sucede es que una persona se acerca al Ministerio Público, formula una denuncia, de la cual se deja constancia en acta. De la narración de los hechos se tiene que es un delito de mera actividad ya se ha consumado, ¿no? Entonces, también por la propia naturaleza del caso, el fiscal decide declarar el secreto de la investigación por 20 días, conforme se está autorizado por el código, por Sí, la norma, ¿no? sí, Entonces, en el plazo de 20 días, el fiscal autoriza que el denunciante pueda realizar algunas llamadas a la persona a la cual ha denunciado. Entonces, en el transcurso en el que se van desarrollando estas llamadas, se van grabando y en una de estas llamadas se filtra la voz del instructor de policía. ¿No? En primera instancia, simplemente se hace la transcripción de la llamada, no se deja constancia de la tercera voz que aparece ahí, ¿no? Aparte de eso, doctor, en estas llamadas, el denunciado le pregunta algunas cosas al denunciante, pero por la naturaleza y bueno, por los hechos, el denunciante no le puede decir qué está haciendo ni dónde está, ¿no? Entonces lo que él hace es mentir.
Posteriormente, los abogados advierten esto y primero advierten el tema de una tercera voz que ahí se ha filtrado. Entonces, observan esto. Y lo segundo, también advierten que el denunciante ha mentido, ¿no? Porque las actas se realizan en el Ministerio Público, pero conforme se advierte de la conversación, el denunciante le indica que él se encontraba en un parque. Entonces, los abogados están cuestionando el contenido de estas actas. Primero, A como ver, le a ver, a ver. indico, Hay varias cosas importantes aquí, pero me parece central el tema de lo que se llama la utilización del engaño. La utilización del engaño para obtener pruebas. Se le claro. pide, la policía en la investigación le pide al encausado, al denunciante agraviado o testigo, Ujú, que se comunique por teléfono con los presuntos autores o imputados claro. y pueda sacar determinada información, ¿no es cierto? Sí, Útil, doctor. relevante para la causa. La Exacto, doctor. pregunta es, más allá de todo, que le miento o no le mienta, bueno, está mintiendo del principio, ¿no? Porque no Exacto. es una conversación. Entonces, eso no es, pero la pregunta, eso no es problema. O sea, el engaño para descubrir delitos de tracto sucesivo no es jurídicamente ilegítimo, ¿correcto? Claro. Porque todo aquel que está en una comisión delictiva en su continuación voluntariamente se ha expuesto a que estos datos que da estas conversaciones sean grabadas y puedan ser utilizadas en los tribunales. Ese tema no es ningún problema, no es ningún problema. Hay algunos autores, Roxin, por ejemplo, él dice de que el engaño en estos casos no tiene posibilidad de ser aceptado. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí ha aceptado estos mecanismos, como si fuese un policía que se hace pasar por consumidor y pide droga, o por comprador y pide droga. La pregunta siempre hay que hacer para evitar lo que se llama el delito provocado, que eso sí es causal de exclusión de la prueba, el delito provocado, cuando uno introduce en el agente la voluntad criminal, que acá no es el caso. Ujú. Si no hay delito provocado y la utilización del engaño forma parte del tema. Ahora, se necesita cuando es una declaración que siempre sea formal, no necesariamente. En estos casos de trato sucesivo y de delitos de organización, o donde hay varios supuestos, y hay inclusive todo un mecanismo, no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿hay alguna base jurisprudencial aquí peruana para poder sustentar lo que ahora me dice? No, que yo me acuerde, no la hay todavía. Pero vea usted el vademecum de la sentencia del Tribunal Supremo Español. Ahí puede tener muchas cosas, ¿ya? Vaya ahí. Ya. Que nosotros en la Suprema seguimos mucho la jurisprudencia española, ¿ya? Está bien, doctor. Bien, vea usted esos temas. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por su pregunta, doctora. Y bueno, siguiendo el orden, continúa la doctora Cecilia. Doctora Cecilia, adelante, por favor. ¿Puede prender su micro? Bien, sí, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, 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 buenas noches. Sí, 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 le escucho, sí, le escucho. Buenas noches, doctor. En primer término, agradecerle por la ponencia y mis felicitaciones por tan alto nivel en cuanto al conocimiento del derecho a usted, doctor. El Gracias. segundo, doctor, es una consulta muy breve, solamente para que usted me precise esta situación que, bueno, acabo de vivirla hace unos días. Es la primera vez que me pasa porque cuando yo he sido juez unipersonal, considero que el artículo 373 referido a la nueva prueba en juicio, en el inciso 3, es tajante y específico al señalar que lo resuelto por el juez no es recurrible, ya sea por el inciso 1 o el inciso 2 referido a nueva prueba, y en el inciso 2 cuando excepcionalmente pues se requiere una especial argumentación, en el artículo 373, al inicio del juicio. Cuando ahora, doctor, estoy en un colegiado, donde integro el colegiado, hay una señora que preside y el otro señor. Entonces, hemos tenido un juicio, doctor,
donde al inicio del juicio la representante del Ministerio Público solicita nueva prueba bajo el fundamento del 373, ¿no? Como en el inciso 1, porque ha tenido conocimiento recién de manera novedosa de este video que ha salido en las noticias. Entonces, luego de que hemos debatido con los otros miembros del colegiado, hemos decidido declarar fundada la petición del Ministerio Público. Se le declaró fundado y se admitió esa prueba. Y entonces, doctor, el abogado del procesado me interpone recurso de reposición. Entonces, como yo estaba dirigiendo el debate, le digo, bueno, de frente, le dije, no, bueno, doctor, como usted bien sabe, el 373 en el inciso 3 dice que la resolución es irrecurrible, así es que es improcedente su recurso de reposición. Entonces el abogado me dijo, no, doctora, porque el artículo 415 comenzó a fundamentar. Entonces, doctora, ahí irrumpe la presidenta de mi colegiado y después de que yo ya había resuelto la reposición declarándola improcedente, irrumpe y dice, bueno, doctor, y le concede el uso de la palabra al abogado y le dice, bueno, doctor, usted sustente su pedido. Y lo escuchó y se corrió traslado. Entonces suspendí la audiencia y luego debatí con ellos y yo le dije, bueno, me extrañé, pero yo, este artículo, el 373, en el inciso 3, señala que es irrecurrible. Y bueno, la señora y el otro juez me dijeron, no, doctora, que no es así, que sí es posible, que en la sala penal nacional sí admite la reposición. Doctor, y me alegaron un montón de cosas que en verdad a mí me ha causado cierta duda, diciéndome que sí era posible, pese a que el artículo es tajante, el 373 es tajante y dice que es irrecurrible. Y me considero que es una norma específica, mientras que el 415 que habla de la reposición es una norma pues general. Entonces yo quisiera, por favor, doctor, que usted me diga, salvo que haya habido alguna otra cosa novedosa que yo no la sé y que No, 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 admita. no. Ahí está, es claramente, hay una regla que es el numeral 3 del Así es. artículo 373 que así lo establece. Porque casualmente la lógica de concentración del juicio no permite generar incidencias como estas, ¿ya? Eso en principio. Por lo demás, la reposición, además hay un principio que establece, que está en el propio, en la propia parte general de los recursos, en la propia parte general de los recursos. Solamente las resoluciones son impugnables por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Correcto? 404, numeral 1, ¿no es cierto? En consecuencia, acá no hay tutías. Recurso de reconciliación. Primero, la resolución que deniega un medio de prueba no es un auto, no es un decreto, es un auto. Materialmente es un auto, hay que fundamentar y que incide en un derecho fundamental. Eso se hace mediante un auto. No es un decreto. Por tanto, en principio el 415, numeral 1, no es procedente. ¿Correcto? No hay nada que hacer. Así Muchas es. gracias, doctor. Muchísimas Lo correcto, gracias. lo correcto. Muchas gracias, doctora Cecilia, por su pregunta. Y bueno, finalmente está el doctor Gabriel. Doctor Gabriel, adelante, por favor. Puede prender su micro. Doctor, buenas noches. Bueno, Antes mencionó sobre la diferencia entre, de hecho, en el caso de mensajes WhatsApp, diferencia entre derecho a la intimidad y interceptación de telecomunicaciones. decreto de las comunicaciones. Sí, secreto, perdón. Quería saber, ¿esto obedece a alguna teoría o una doctrina en especial? Esta posición en que No, es eh, sencillamente, no, la jurisprudencia y la doctrina han casualmente tratado de identificar. Fíjese, esa norma de la Constitución es similar y copiada de la Constitución española. Por tanto, es interesante la jurisprudencia española sobre el particular. Lo que le he dicho es parte de una doctrina jurisprudencial, que es bastante clara. Y le voy a decir, incluso le voy a citar
es la sentencia del Tribunal Supremo Español 864/2015 de 10 de diciembre. Vaya usted, googlee y la va a encontrar. 864 barra o slash o diagonal 2015 de 10 de diciembre, ¿ya? Y es Gracias. muy claro, pues, porque las comunicaciones cuando son vivas, son actuales, están protegidas por el secreto, que es un derecho formal. Pero una vez que ya la recibió y luego ya culminó la comunicación y la tiene guardada en su repositorio correspondiente, ya acá no se trata de comunicaciones, aquí ya se trata, ya no es el derecho al secreto, sino acá es el derecho, en todo caso, a la intimidad. Hay que valorar si ahí la intimidad está comprendida. Desde luego, conversaciones delictivas no pueden ser íntimas, pues no es cierto, según cómo se trasluce el tema. Y además, la intimidad no tiene no es un derecho especialmente protegido, y digo especialmente por una calificación que la misma ley hace. Cuando la Constitución tiene como primera palabra autorización judicial, pues entonces, si no hay autorización previa, no vale. Se excluye esa prueba. Pero en tratado de intimidad no hay este supuesto. Detenciones, salvo flagrancia, necesitan orden judicial. Haya flagrancia o no haya flagrancia, la interceptación de comunicaciones, la intervención de comunicaciones necesita orden judicial como primera palabra. Punto. Las demás derechos fundamentales no se requiere orden judicial previa. La incautación no requiere incautación, solamente hay necesidad de confirmación, pero no de autorización judicial para incautar en principio. ¿Correcto? Muy bien. Creo que ya acabamos. Bueno, doctor, tenemos la Sí, última pregunta y cerramos. sí, Y por favor, es, ya nomás ya, sí. sí, doctor, no se preocupe. La doctora Andrea Cornelio. Doctora, por favor, ¿puede prender su micro? Sí, doctor, nuevamente gracias. Doctor, respecto al artículo 384 del Código Procesal Penal, que está referido al trámite de la oralización, en el segundo párrafo, en el segundo párrafo del numeral 1, indica: quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. ¿En qué sentido debe considerarse o qué debemos entender por destacará oralmente el significado probatorio, doctor? ¿Se está referido a una interpretación que se debe realizar o No, es... sencillamente la parte previamente al Ujú. acto mismo tiene que indicar qué qué dice el documento en resumen, y con ello qué aporta para la teoría del caso de quien ha pedido el documento. ¿Para qué le sirve? ¿Qué fluye de ese documento que es relevante o pertinente para la causa? Ese destacar su significado, pero ¿qué significa? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a lograr? ¿O qué piensa lograr? ¿Qué contenido? Tiene que dar cuenta del contenido del documento. No, entiendo, doctor. Muchas gracias. Sencillamente es eso, ¿ya? Ya, ¿Por qué? gracias, Porque doctor. acá hay que ver a continuación el parágrafo tercero, el apartado tercero. No, el segundo, dice: cuando los documentos o informes fueran muy voluminosos, acá hay una limitación al principio de oralidad, ¿no es cierto? Y de contradicción. Se prescinde de su lectura. De igual cuando son grabaciones. En todo caso, se pueden hacer lo parcial, y en todo caso, entender lo que la parte ha dicho, donde va a ser ya más específica. Va a
Bueno, queridos alumnos, hay que esperar unos minutos otra vez, ya que el doctor está teniendo problemas con su conexión. Bueno, el doctor San Martín ya se está uniendo. Bien, creo que nuevamente se me fue. Creo que estamos claros en lo que es el tema, ¿no? Muy bien, Sí, doctor. muy bien. Entonces será para otra ocasión. Muchas gracias por tener la voluntad de seguirme en estos cursos y esperemos que se den otros más. Muchas gracias. Buenas noches.